revolución industrial, que tuvo dos etapas, la primera y la segunda revolución industrial. La primera etapa empieza aproximadamente a partir del año 1760 hasta el año 1840, y la segunda empieza aproximadamente del año 1880 hasta el año 1914. Bueno, aunque hay algunos, digamos, que la ubican hasta los años 30, hasta 1930, hasta 1940, pero pues se dice, o bueno, los historiadores pues llegan a la conclusión que hasta 1914. ¿Por qué? Porque digamos todos esos grandes cambios, ¿sí?, tecnológicos, ¿sí?, y en maquinaria que prácticamente tenemos en todo lo que es el siglo XX, digamos se consolidan hasta el año de 1914. Entonces eh, podemos ubicarla, digamos, hasta ahí por lo que fueron los desarrollos tecnológicos, pero obviamente siguió por todo, digamos, el siglo prácticamente. En esta imagen pues podemos ver algunos de los desarrollos de la revolución industrial. Ese señor que ustedes ven ahí, ¿sí?, es considerado el padre de la revolución industrial. En este caso se conoce como James Watt. Bueno, ¿qué fue lo que hizo James Watt? James Watt fue un inventor, ¿sí?, y un científico de origen inglés, que él inventó la máquina de vapor, ¿sí? Y la máquina de vapor fue la esencia, ¿sí?, o el corazón de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque a partir de la máquina de vapor surgieron muchas otras máquinas y las podemos ver ahí. Entonces podemos ver un ferrocarril, que los ferrocarriles eran impulsados precisamente por carbón y por vapor. Podemos ver un barco mercante, ¿sí?, que estos barcos también eran impulsados por carbón y vapor. Y podemos ver la imagen de las industrias, por ejemplo. Por eso se llama revolución industrial, porque antes de esta revolución no podíamos hablar de industria, es decir, existía manufacturas. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente todo era elaborado a mano. Pero gracias a la revolución industrial esto cambia, y ya podemos ver los primeros productos que ya son elaborados de manera industrial, y por primera vez se empieza a hablar de industria, ¿sí? Ya no se empieza a hablar de artesanía, ¿sí?, de cosas hechas a mano, sino se empieza a hablar de cosas industrializadas, es decir, fabricadas de manera industrial. Ahorita pues más adelante vamos a ver pues estos cambios. Bueno, ¿por qué se le llamó revolución? Laura Valentina, ¿me puedes leer? Gracias. Porque fue un cambio rápido y en profundidad que afectó a las estructuras de la sociedad. Ujú. Implica, por otra parte, una aceleración en el ritmo de las transformaciones históricas. Listo, muchas gracias. Entonces, revolución, a diferencia de lo que a veces se nos viene a la mente, que casi siempre cuando se habla de revolución, pensamos en una guerra, pensamos en batallas, pensamos en violencia, ¿sí? Es más, aún la misma revolución francesa en cierta forma nos recuerda eso, ¿sí? Porque vemos cómo teníamos la toma de la Bastilla, cómo tuvimos el régimen del terror, ¿sí?, con Robespierre. Pero en este caso se nos olvida también que revolución es sinónimo de cambio y de transformación. Digamos, en el caso francés pues sí hubo una revolución violenta, pero lo que realmente lo hizo una revolución fueron los cambios y las transformaciones que hubo dentro de la sociedad francesa. Acordémonos que se acaba el antiguo régimen, ¿sí? Se instaura una democracia parlamentaria. En el caso de la revolución industrial precisamente se le llamó así porque, como lo dice acá, impulsó una serie de cambios y transformaciones en todas las estructuras de la sociedad, ¿sí? Y también aceleró muchas de las transformaciones históricas del mundo. Si ustedes ven ahí en la parte de abajo tenemos una imagen muy diciente de una industria,
¿sí? De una industria siderúrgica, ¿no? La industria siderúrgica, es decir, la industria del acero, fue una de las industrias más importantes que se desarrolló durante la época de la Revolución Industrial y prácticamente fue de la mano con la industria textil, que ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos acá. Melissa, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes leer acá pues estas características de la Revolución Industrial? Supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra basada en la industria y la producción mecanizada. El cambio en Inglaterra a mediados del siglo XVII se extendió durante el siglo XIX y a otros lugares. Actualmente numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Se habla entonces de países en vías de desarrollo. Listo, gracias. Bueno, bueno, ahí era siglo XVIII, ¿sí? No XVII. Bueno, pero gracias. Entonces, aquí podemos ver, pues en estas imágenes, precisamente, pues nos muestran todos los cambios que hubo dentro de Europa y el mundo gracias a la Revolución Industrial. O sea, antes de la Revolución Industrial, la economía, como lo dice ahí, básicamente era agraria y artesanal. Es decir, la economía o la riqueza estaba en el trabajo del campo y en la elaboración de productos manufacturados, es decir, productos que eran elaborados completamente a mano. ¿Sí? Estas transformaciones, como ya dije, se inician en Inglaterra. Acuerden que les decía que James Watt, que no se les olvide ese nombre, y ojalá estén tomando apuntes, James Watt es el padre o el inventor de la máquina de vapor, y él era inglés, y precisamente pues esta máquina de vapor fue la base, ¿sí? Fue la base para precisamente todas las distintas máquinas que surgieron. Por ejemplo, si ven en la imagen que vemos un tren a vapor, ¿sí? Entonces el tren a vapor cambió completamente lo que era el transporte a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque antes del tren a vapor pues todo el mundo se movilizaba a caballo o a carruaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la invención del tren a vapor, eso significó entonces un avance radical en cuanto al transporte, ¿sí? Porque ya la gente no se movilizaba ni a caballo ni a carruaje, sino que la gente se movilizaba en tren. ¿Y qué pasaba? Pues el tren lógicamente era mucho más rápido que los caballos. El tren podía llevar mucha más gente y además de gente podía llevar también mercancías. Entonces eso también cambió no solamente el transporte, sino cambió el comercio. Por poner un ejemplo, si una mercancía llevada en carruaje, digamos de Londres a París, por decir algo, se demoraban digamos unas 3 semanas, ya pues en el tren se demoraba digamos unos 5 días. Entonces eso redujo también los tiempos para que las mercancías pudieran viajar de un punto a otro. Eso también desarrolló las exportaciones, es decir, por primera vez productos de un país se estaban vendiendo en otro porque ya era mucho más fácil llevarlos. Y no solamente pues en el tren a vapor, sino también el barco a vapor, igualmente. Antiguamente entonces los barcos eran a vela, ¿sí? Y obviamente pues esto era un problema. ¿Por qué? Porque pues los barcos a vela pues dependen precisamente del viento, ¿sí? Eran también barcos que eran lentos, pero con la invención también del barco a vapor también se reducen los tiempos, ¿sí? En que digamos se puede atravesar el océano, y también obviamente disminuyó los tiempos en que las personas y las mercancías viajaban de un lugar a otro. Eso pues lógicamente también impulsó el desarrollo del comercio y las exportaciones de productos. Bueno, ahí en estas otras imágenes podemos ver
unas fotos de la época, ¿sí? De mediados del siglo XIX y principios del XX, de cómo eran las fábricas, ¿sí? Entonces en la primera imagen podemos ver pues al parecer pues es una fábrica que elabora productos de acero, ¿sí? Podemos ver algunas máquinas que están siendo operadas en este caso pues por una mujer, ¿no? Y algo importante, abajo de esa tenemos otra imagen en donde se nos muestra una de las principales industrias que se desarrolló gracias a la revolución industrial. ¿Cuál fue esa industria? La industria textil, ¿sí? Entonces podemos ver a varias mujeres operando lo que se conoce como el telar mecánico. ¿Qué pasaba? Antes de la revolución industrial todos los telares eran manuales, ¿sí? O sea, todos los telares eran operados a mano, entonces prácticamente la ropa se hacía de manera artesanal, ¿sí? Pero gracias a la máquina de vapor que hizo también de que se pudiera inventar el telar mecánico, pues la producción de textiles, la producción de tela y la producción de ropa, pues se realizó de manera mucho más rápida. Y pues para poner un ejemplo, gracias a la revolución industrial, Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convirtió en una potencia a nivel de transporte, ¿sí? Fue la primera en desarrollar ferrocarriles, trenes a vapor y barcos a vapor, y la convirtió en una potencia económica. ¿Por qué? Porque Inglaterra era el país de Europa que más industrias tenía y también lo convirtió en una potencia textil, ¿sí? Es decir, para esa época de la revolución industrial, casi que el 60 o el 70% de los textiles del mundo eran producidos en Inglaterra, ¿sí? Entonces ahí nos podemos dar cuenta pues la importancia que tuvo la revolución industrial, en este caso para un país como Inglaterra, que lo que hizo fue consolidarlo como una de las primeras potencias mundiales. Y a propósito también del imperialismo, ¿sí? Del imperialismo que se dio en esa época, pues también, ¿qué pasó? Pues la revolución industrial ayudó también a que se desarrollara el imperialismo europeo en Asia y África. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues ellos tenían una industria textil. Como ustedes saben, o si no saben se lo recuerdo, pues Inglaterra queda en una zona donde se dan las cuatro estaciones y principalmente es de clima frío. Entonces, ¿qué pasa? Inglaterra, la única materia prima que tenía para su industria textil pues era la lana, ¿sí? Porque obviamente por el clima ellos no podían cultivar el algodón. Entonces, ¿qué pasó? Por eso ellos se interesaron tanto en sus colonias en Asia y África y especialmente en la India. La India fue una colonia inglesa, ¿sí? Hasta mediados del siglo XX, hasta casi la mitad del siglo XX, cuando Mahatma Gandhi, ¿sí? Lidera el movimiento de independentista de la India, que logra entonces que el imperio inglés les dé su independencia. Pero entonces en esta época, por eso era que Inglaterra tenía tanto interés en la India, porque la India se convirtió en su principal proveedor de materias primas. ¿Cuál era esa materia prima? El algodón. ¿Y para qué la necesitaba Inglaterra? Pues para llevar o para sostener su industria textil. Y digamos fue un beneficio por partida doble. Porque ellos extraían la materia prima de la India, es decir, el algodón, lo transportaban fácilmente por la red de ferrocarriles y por la red de puertos, ¿sí? En la cual se transportaba por medio de barcos a vapor, y a su vez la industria textil inglesa le vendía, digamos, las telas y los vestidos ya terminados a los indios. Entonces precisamente fue un beneficio económico grande y convirtió a Inglaterra en una de las principales industrias o bueno, o potencias más bien industriales y textiles de la época. Bueno, antes de la revolución industrial teníamos precisamente esto, una economía preindustrial, es decir, antes de la industrialización. Esta economía se basaba única y exclusivamente en el campo, ¿sí? Y la mayoría de población
pues ¿dónde estaría? En el campo, ¿sí? Porque el trabajito estaba en el campo. Y aquí podemos ver pues un grabado, ¿sí? Típico de lo que sería precisamente el trabajo en el campo en la época preindustrial. Entonces podemos ver cómo todos los arados y eso se hacía a caballo, ¿sí? Cómo pues mucha de la población se ocupaba en el campo. Otra de las grandes transformaciones también que trae la revolución industrial y que más adelante lo vamos a mirar, pues fue la transición de Europa, la transición que hizo Europa de una sociedad rural a una sociedad urbana. Es decir, cuando se empieza a desarrollar la revolución industrial, la gente empieza a trasladarse del campo a la ciudad. Por dos razones. Primero, porque en el campo cada vez hay menos trabajo. ¿Por qué cada vez hay menos trabajo? Porque la revolución industrial trajo maquinaria también para el campo. Entonces ya no trajo estos arados que eran jalados por caballos, sino trajo tractores, trajo arados mecánicos, lo cual hizo de que cada vez se necesitara menos gente, pero a su vez en las ciudades cada vez había mayores industrias, ¿sí? Entonces el trabajo que se perdió en el campo se ganó en la ciudad. Entonces la gente que estaba en el campo pasó hacia la ciudad para encontrar mejores condiciones económicas y de trabajo. Bueno, ¿quién me puede leer acá lo de la demografía? Pongamos a Diego. Diego, ¿me puedes leer? Gracias. Está determinada por un acceso, crecimiento vegetativo, las altas tasas de natalidad son contrarrestadas por altas tasas de mortalidad, especialmente infantil. En el siglo 18. En el siglo XVIII se divide un cambio en el modelo de, pues en ciertas zonas, Inglaterra, Francia, aumentan los Excedentes. excedentes alimentarios y la mejora de la nutrición conduce a la disminución de hambrunas y epidemias y otros factores que influyó en esta transformación, aunque de forma menos determinante, fue el proceso de la medicina. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces acá miramos cómo fue la transición o la transformación demográfica, es decir, lo que tiene que ver con la población. Entonces, antes de la revolución industrial, es decir, en la época preindustrial, se presentaba un escaso crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque como lo dice acá, o sea, había altas tasas de natalidad, es decir, hartos nacimientos, pero a su vez también había hartas tasas de mortalidad, es decir, hartos niños, o sea, nacían muchos niños, pero a su vez también se morían muchos niños, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que vemos más abajo, porque la alimentación no era muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente como todo el trabajo del campo se llevaba a cabo a mano, ¿sí? Pues era muy susceptible, digamos, de las sequías, de las hambrunas, de las plagas, ¿sí? Y a su vez, pues en el campo no se tenían buenas condiciones de salubridad, ¿sí? Entonces, durante la era preindustrial, entonces la población de Europa casi no creció mucho porque nacían muchos, pero a su vez también morían muchos, especialmente, como le dice acá, la muerte infantil, la muerte de los niños recién nacidos, ¿sí? Precisamente por estas malas condiciones. Pero
cuando llega la revolución industrial en el siglo XVIII, entonces, como les decía hace un rato, el campo empieza a modernizarse, el campo empieza a tener maquinaria, ¿sí? El campo empieza a producir de manera, digamos, como les digo yo, o sea, aumenta la producción casi que 10 veces más. También gracias a estos avances técnicos, tecnológicos y científicos, se logra también entonces evitar las sequías, las hambrunas, las pestes. Entonces, ¿qué pasa? A una mayor producción de alimentos mejora también la nutrición. ¿Qué pasaba? Pues muchas de estas muertes infantiles precisamente era por la malnutrición o la desnutrición. Entonces ya cuando se vence, digamos, esto de la desnutrición o la malnutrición, pues las tasas de mortalidad infantil se reducen. Asimismo, se dan los primeros, ¿sí? Los primeros avances de la medicina. Uno de los avances importantísimos que se da en esta época del siglo XVIII fue el desarrollo de las primeras vacunas. Pues a propósito de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con esta pandemia que nos tiene metidos en la casa, ¿sí? Pues las primeras vacunas precisamente se desarrollan en el siglo XVIII. Estas vacunas pues también logran disminuir la mortalidad, pues lo mismo que está pasando ahora. Entonces se desarrolla la vacuna para el COVID para precisamente disminuir las infecciones y las muertes que tenemos por este virus. Entonces todo eso sumado, es decir, esta revolución tecnológica del campo, donde cada vez se producía más comida, ¿sí? Una mejor alimentación y el desarrollo de la medicina, de la ciencia de la medicina, hizo de que digamos la población fuera aumentando. Y miremos entonces esta imagen que tenemos al lado derecho. Esta imagen que tenemos ahí es una imagen de una ciudad típica del siglo XVIII. Entonces podemos ver donde hay varia aglomeración de gente, donde la gente iba, digamos, a las plazas, donde iba, digamos, a ver algunos shows, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta época se dan muchos los shows de teatro, de música, ¿sí? Y las ciudades por primera vez se ven llenas de gente, ¿sí? Porque antes de la revolución industrial las ciudades eran realmente pequeñas, las ciudades eran más pueblos que ciudades, pero gracias a la revolución industrial, pues entonces la gente, como ya había dicho, empieza a desplazarse del campo hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque en el campo cada vez hay menos trabajo por la mecanización, ¿sí? Pero en la ciudad cada vez hay más trabajo precisamente por lo mismo, por la mecanización y la industrialización. Bueno. Y vamos a mirar entonces también pues los cambios que se van dando. Entonces vamos a mirar pues este grabado, ¿sí? Esta imagen de la época en donde empezamos a ver cómo se empiezan a desarrollar pues unas industrias y unas máquinas, ¿no? Entonces podemos ver cómo, digamos, en la parte del fondo, el fondo, ¿sí? Se ve una máquina. En este caso eran máquinas que se inventaron precisamente para las minas. Esa máquina que vemos atrás era una bomba, ¿sí? No, pero no una bomba que estalla, sino una bomba de agua, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Resulta que para esa época, perdón, en Inglaterra y en Francia existían muchas minas, ¿sí? Minas de minerales, de cobre, de plata, de bronce, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Pues esas minas, como eran socavones, o mejor dicho, eran túneles en tierra, pues muchas de esas minas se filtraba el agua, ¿sí? Se filtraba el agua y eso hacía que se inundaran. ¿Qué pasaba? Pues antes de la revolución industrial, pues esas bombas tenían que ser operadas de forma manual. Bueno, dado que no lo hacían, digamos, las personas, sino se tenían, digamos, a los caballos, a los bueyes, a los burros, ¿sí? Para que operaran ese tipo de bombas que extraían el agua y entonces evitaban de que la mina se inundara y los mineros pues se murieran. ¿Qué pasa? Pues con la invención de la máquina de vapor, ¿sí? Que es la que vemos allá en el fondo, pues si ven en el celular pues se debe ver muy chiquita, pero bueno, pero ahí se alcanza a ver que pues precisamente esa bomba mecánica entonces ayudó
a que este proceso fuera mucho más fácil. Entonces se evitaron los problemas que había antes de que se causaban inundaciones, derrumbes, porque muchos mineros también morían. ¿Por qué? Porque esta máquina era mucho más eficiente, obviamente, ¿sí?, que los caballos, que los bueyes o que los burros. Y pues esto también, digamos, hizo de que la industria minera, ¿sí?, se desarrollara pues mucho más en Inglaterra, y que muchos de esos pueblitos donde estaban las minas poco a poco se fueran convirtiendo en ciudades. También lo que nos dice ahí, algo importante que se dio fue la expansión del comercio. Entonces, como les decía, la invención de estos nuevos medios de transporte como el tren a vapor y el barco a vapor disminuyeron los tiempos una barbaridad, ¿sí? O sea, disminuyeron un tiempo de viajar de un país a otro de semanas a tan solo días. Entonces eso hizo que cada vez fuera más fácil, ¿sí?, que la gente y las mercancías se movilizaran. Entonces para Inglaterra era muy fácil, digamos, exportar sus productos a la India o a otros países de Europa, precisamente porque el tren a vapor y el barco a vapor disminuyeron muchísimo los tiempos en que las mercancías se demoraban en llegar de un país a otro, ¿sí? Y también se desarrolló una industria rural, ¿sí?, y una industria local que fue conocida como Domestic System o industria doméstica, que ahorita vamos a ver en qué consistió. Bueno, entonces, ¿quién me puede leer? Digamos, Laura Valentina o Melissa, ¿me puedes leer? Melissa, ¿estás por ahí? Melissa o Laura Valentina. Es una industria de carácter rural que conjuga el trabajo agrícola con la manufactura casera de textiles. No se desarrolla, por tanto, en fábricas. El empresario es generalmente un comerciante. Es desarrollada por campesinos. El pago del trabajador se realiza mediante salarios. La producción está destinada a la exportación. Es una actividad que se desarrolla al margen de la reglamentación gremial. Listo, muchas gracias, Melissa. Entonces, esta primera economía o economía doméstica, ¿sí?, que se genera iniciando la revolución industrial, se da principalmente en el campo. Entonces, los empresarios también son comerciantes. Los campesinos empiezan digamos, a desarrollar esas primeras actividades de obreros industriales, aunque todavía no está plenamente desarrollado. Y también pues acá que digamos, los empieza a conformar, digamos, como obreros industriales, primero que se les empieza a pagar por medio de un salario. Es decir, el campesino que trabaja en el campo trabajaba era por lo que conocemos ahora como jornal, ¿sí? Es decir, se le trabajaba diariamente se le pagaba, perdón, diariamente por su trabajo, pero con este primer sistema heredado de la revolución industrial ya se le empieza a pagar por medio de un salario que generalmente se paga semanal, quincenal o mensual, ¿sí? Estos productos, como ya decía, entonces están destinados a la exportación, es decir, para venderse fuera del país, aunque todavía no existe la reglamentación gremial. Es decir, en este primer momento todavía los obreros no se organizan, ¿sí?, porque era pues una forma muy básica, digamos, de industrialización. Pero ya más adelante vamos a ver cómo cuando ya surgen las grandes industrias surge también el movimiento obrero, el movimiento sindical, y precisamente los obreros empiezan a reclamar sus derechos, y muchas digamos, de los logros que tienen los trabajadores en esta época precisamente son heredados de estos movimientos gremiales y sindicales que surgen tras la revolución industrial, que más adelante pues vamos a hablar de ellos. Bueno, entonces como ya dijimos, la segunda mitad del siglo XVIII entonces fue la época en que se desarrolla la primera revolución industrial,
que tiene una serie de transformaciones agrarias, demográficas, técnicas, comerciales, etcétera. Agrarias, ¿por qué? Vuelvo y refuerzo lo que ya había dicho. Entonces el campo empieza a mecanizarse, es decir, empiezan a llegar los tractores, los arados mecánicos, ¿sí? Eso aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque lo que hace un tractor y un arado mecánico es 10 veces lo que puede hacer, digamos, un hombre con un arado jalado por un buey o un caballo, ¿sí? Eso aumenta también la productividad del campo, es decir, cada vez se produce más y más comida, ¿sí? Cambios demográficos, porque los que veíamos precisamente en la presentación anterior. Entonces, al haber una mayor producción de alimentos, entonces se reduce también la desnutrición. Al reducirse la desnutrición, también se reducen las muertes infantiles. También entonces se empieza a desarrollar la ciencia de la medicina, como les decía, en esta época entonces se empiezan a ver las primeras vacunas, ¿sí? Y a su vez pues hay transformaciones técnicas, que es lo que podemos ver en el dibujo de la derecha, bueno, que está un poquito, no está muy claro, pero ahí podemos ver entonces cómo las máquinas, ¿sí? Las máquinas empiezan a dominar lo que es la industria, es decir, todas las industrias tienen máquinas que pues tienen diferentes propósitos. Las dos industrias que más se destacaron durante la revolución industrial fue la industria siderúrgica, es decir, la industria del acero, y la industria textil, es decir, la de las telas y la ropa. También obviamente hubo transformaciones comerciales. ¿Por qué? Porque el transporte y las comunicaciones mejoraron. Ya les hablé obviamente del tren a vapor y del barco a vapor, pero no solamente en el transporte de mercancías y de personas hubo transformaciones importantes. También en esta época se inventa el telégrafo. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué es el telégrafo? ¿Sí o no? No, señor. Ah, bueno, perfecto. Resulta que el telégrafo es, digamos, el abuelito del teléfono, ¿sí? Entonces, Marconi, ¿sí? Que era un italiano, él inventa el telégrafo, que era una forma de comunicación que se hacía por cables, ¿sí? Resulta que el telégrafo podía transmitir pitidos, ¿sí? Que se conocían como bits. Entonces había pitidos largos que representaban una raya y pitidos cortos que representaban un punto. Resulta que Edward Morse, ¿sí? Desarrolla el lenguaje Morse, ¿sí? Entonces el lenguaje Morse combinaba esas rayas, ¿sí? Y esos puntos para construir palabras. Entonces, ¿qué pasó? Gracias al telégrafo, entonces se podían comunicar de manera instantánea, digamos, de Inglaterra a Alemania o a Italia o aún a la misma India, ¿sí? Entonces, por medio del telégrafo, que estaba con una red de cables que ocupaba cientos o miles de kilómetros, pues la gente se podía comunicar, es decir, podía llegar un mensaje de manera instantánea de un país a otro. Entonces esto también mejoró mucho las comunicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más fácil, digamos, hacer negocios, digamos, de Inglaterra con Francia, con Alemania, con Italia, con la India, porque pues se podían comunicar de manera prácticamente que instantánea, digamos, los jefes de la industria inglesa con sus distintas filiales en los distintos países. Entonces este desarrollo también de las comunicaciones también facilitó pues este desarrollo económico y comercial. ¿Por qué? Porque pues eso hizo de que la gente se pudiera comunicar mucho más fácil y rápido. Es decir, el telégrafo fue para esa época lo que para ahora es el smartphone o el teléfono inteligente. Ustedes saben que en nuestros smartphones pues tenemos todo. Es más, muchos de ustedes ahora mismo deben estar conectados precisamente con su smartphone. Ahí ustedes tienen sus redes sociales, nos comunicamos por WhatsApp, tenemos el Facebook. Entonces, para ponerlo en contexto, este telégrafo tuvo el mismo impacto que tiene ahora, digamos, nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes. Es decir, permitió que la gente se comunicara de manera instantánea y de manera rápida.
¿sí? Entonces estos avances del transporte cada vez más rápido y la comunicación cada vez más rápida, pues también revolucionó, transformó todo lo que fue la sociedad de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Y como ya les decía, las principales industrias que se desarrollaron fue la industria textil y la industria del acero. ¿Por qué la industria del acero? Precisamente por estos nuevos medios de transporte, porque cada vez se necesitaban más vías férreas, cada vez se necesitaban más trenes, cada vez se necesitaban más barcos, entonces cada vez se necesitaba más y más acero para construir estos nuevos medios de transporte. Bueno, y aquí vamos a ver también pues estas transformaciones demográficas. Entonces, como vemos en estas tablas, a medida que pasaba el tiempo, ¿sí?, se reducían las tasas de mortalidad, es decir, los niños que morían, y aumentaban las tasas de natalidad, es decir, los niños que nacían. Entonces, eso fue aumentando cada vez más la población, ¿sí? Entonces, como le dice acá, se detuvo lo que era la mortalidad catastrófica. Los factores que influyeron en ello, como ya dije, primero, mayor disponibilidad de alimentos, es decir, la revolución industrial que llega al campo hace que se aumente la producción de alimentos, la producción agrícola, y que cada vez haya más disponibilidad de alimentos. Eso disminuyó, obviamente, como ya había dicho, la desnutrición. Y también pues unos avances en la parte sanitaria. Primero, pues obviamente lo que ya les decía, lo de la vacuna. Precisamente en esa imagen de la derecha podemos ver un niño que le están colocando una de las primeras vacunas. A propósito de eso también, pues en esta época también es que se empiezan a desarrollar pues varias vacunas, especialmente para enfermedades que afectaban a los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la viruela, la polio, bueno, y muchas otras enfermedades más, empiezan a desarrollarse las vacunas, y eso hace también de que la mortalidad infantil disminuya. También pues hay más avances en la parte sanitaria, es decir, cada vez digamos las ciudades son más limpias. Si ustedes se acuerdan un poquito de historia del año pasado, durante la Edad Media, pues se dio lo de la peste negra. ¿Por qué? Porque las ciudades eran extremadamente cochinas, porque primero no existía alcantarillado, segundo no existía digamos uno de los inventos que siempre lo utilizamos pero nunca lo reconocemos, que es el sanitario, ¿sí? Entonces el sanitario o la taza del baño que llamamos comúnmente, también fue uno de los grandes avances, ¿sí?, y que permitió también que disminuyera las tasas de mortalidad, porque si ustedes se acuerdan un poquito, pues en la Edad Media la peste negra se dio por eso, porque la gente botaba las basuras y los desechos y los desechos humanos, es decir, el chichi y el popó, ¿sí?, hablemos así, lo tiraban a la calle, ¿sí? Entonces por estas malas condiciones de salubridad también fue que se expandieron estas epidemias. Pero ya para finales del siglo XVIII ya se había inventado el sanitario o la taza del baño, ya existían unos acueductos y unos alcantarillados. Entonces esas condiciones más limpias también hicieron de que estas pestes o estas enfermedades transmitidas por la insalubridad pues no volvieran a existir, ¿sí? Y básicamente pues esto hizo de que la población aumentara y que las ciudades cada vez fueran más y más grandes, y que cada vez hubiera menos gente en el campo y más gente en la ciudad. Bueno, y como veíamos, hubo varias transformaciones agrarias, ¿sí? Y pues esas transformaciones agrarias se dieron precisamente por la nueva maquinaria, ¿sí?, las nuevas máquinas que se estaban implementando en el campo, estas máquinas que reemplazaban la mano de obra humana. Entonces, como les decía, como estos tractores, ¿sí?, estos arados mecánicos que hicieron mucho más eficiente el trabajo en el campo. Eso también significó una revolución agrícola en donde se multiplicó por muchas veces la producción de comida. Entonces, al haber más comida, también se podía precisamente sostener a esa población que cada vez estaba creciendo,
y que estaba en la ciudad. También pues los medios de transporte facilitaron que esa comida se pudiera transportar del campo hacia la ciudad, como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces todo se produce en el campo, pero digamos una ciudad como Bogotá, pues recibe alimentos de todas partes del país y puede recibir alimentos de todas partes del país precisamente por las vías de comunicación y el desarrollo que hay en el transporte, ¿no? Los camiones, los buses, etcétera, etcétera, que transportan esos alimentos. Y también pues este desarrollo hizo de que se dejara el monocultivo, es decir, que se cultivara una sola cosita. O sea, generalmente en Inglaterra eran dos cereales los que reinaban, el trigo y la cebada, ¿sí? El trigo y la cebada era lo que más se cultivaba, pero también con estos desarrollos del campo, entonces ya se pasó del monocultivo al policultivo, entonces se empezó a cultivar maíz, patata, que es lo que conocemos también como papa, ¿sí? O sea, los europeos le llaman patata, lo que nosotros conocemos como papa, plantas forrajeras, etcétera, etcétera. Entonces, eso también de que se produjera más comida y en mayor variedad, pues también ayudó, ¿sí? A que la nutrición de las personas mejorara, porque no solamente tenían el trigo, la cebada y digamos un poquito de la avena, sino que ya habían nuevos cereales, el maíz, la patata, las plantas forrajeras, etcétera, etcétera. Entonces eso también mejoró la alimentación y mejoró también las condiciones de vida de la gente. También y que se inventaron pues nuevas maquinarias para cegar y trillar. Es decir, antiguamente el trigo, los cereales de trigo, cebada, la avena, pues se recolectaban a mano. Pero gracias a la revolución industrial se inventaron máquinas que eran capaces de cortar, ¿sí?, el tallito del trigo y separar los granos, ¿sí?, o las semillas, y eso hizo también que fuera mucho más fácil la producción agrícola, porque un proceso que se llevaba a cabo a mano ahora era completamente mecanizado. Bueno, como ya dijimos, entonces aumentan los excedentes alimentarios, que precisamente fue de la mano este incremento de los excedentes alimentarios con el crecimiento de la población. Entonces, como ya les decía, como cada vez morían menos niños, ¿sí?, entonces la población cada vez aumentaba más. Entonces, como la población aumentaba, pues necesitaba más comida. Y pues afortunadamente, pues en el campo cada vez se producía más comida. Entonces eso hizo de que pues se pudiera sostener el crecimiento de la población y que no volviera a haber hambrunas, perdón, como lo existió antes también de la revolución industrial. También, entonces, en el campo, ¿sí?, empezó a haber excedentes de manos de obra, es decir, como ya el trabajo lo hacía un tractor, una segadora o una cosechadora mecánica, pues cada vez se necesitaba menos gente trabajando en el campo. Entonces, ¿para dónde cogía esa gente que ya no tenía trabajo en el campo? Pues cogía para la ciudad, ¿sí? Entonces, gracias también a que en la ciudad se están creando las primeras industrias, pues esa gente que llegaba del campo a la ciudad pues podía encontrar trabajo. Entonces eso también hizo de que se diera un flujo migratorio del campo hacia la ciudad. Entonces, gracias a la revolución industrial, la sociedad europea pasó de ser una sociedad agraria, ¿sí?, y rural a una sociedad industrial y una sociedad también urbana, ¿sí? Entonces pasó de ser una sociedad agraria y rural a una sociedad industrial y urbana. Es decir, cada vez menos gente vivía en el campo y cada vez más gente vivía en la ciudad. También esto sirvió para que aumentara también las rentas de los propietarios rurales. ¿Por qué? Porque como cada vez empleaban menos gente, es decir, tenían un tractor, una segadora, una cosechadora mecánicas, que hacía lo de decenas digamos, de obreros, ¿sí?, de obreros humanos, entonces eso también disminuyó los costos de producción. Entonces, al disminuir los costos, digamos, de producir una tonelada de trigo, de avena, de sorgo, de maíz, etcétera, etcétera, pues cada vez ellos obtenían mayor renta, es decir, obtenían más dinero del trabajo del campo, y también hizo de que la comida bajara,
¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez era más barato producir, digamos, una libra de trigo, una libra de cebada, una libra de avena, una libra de maíz. Entonces eso también hizo de que los precios de la comida bajara, que igualmente pues eso hizo de que cada vez más gente pudiera acceder a la comida, porque cada vez era más barata, porque era más barato de producir. Bueno, entonces, como ya decía, la base de todo este desarrollo, ¿sí? La base de todo este desarrollo del campo, pues precisamente fue la máquina de vapor. Ahí al lado derecho podemos ver una imagen, ¿sí? Una imagen de esa primera máquina de vapor que inventa James Watt, ¿sí? Acuerden que James Watt fue el inventor y el ingeniero inglés que desarrolla la primera máquina de vapor. Esa primera máquina de vapor, como ya decía, se utilizó para bombear el agua de las minas. Entonces ahí podemos ver en este esquemita pues cómo era su funcionamiento, ¿sí? Cómo era su funcionamiento. Y de esa primera máquina de vapor se desarrollaron muchas más, es decir, esa máquina que era muy simple, ¿sí? Que era un motor de un solo pistón, ¿sí? Como ven ahí, y que se dedicaba, digamos, para extraer agua. Pues ¿qué pasó? Poco a poco se fue desarrollando, ¿sí? Se fue desarrollando y se crearon ya motores, ¿sí? Motores completos a vapor. Entonces esos motores a vapor permitieron que surgieran los trenes a vapor, los barcos a vapor y también los tractores, ¿sí? Y esas máquinas cosechadoras y segadoras. Entonces, gracias a este invento de James Watt, ¿sí? Se crearon muchos motores y muchas máquinas a vapor para los diferentes, ¿sí? Para las diferentes necesidades. Entonces, por ejemplo, se creó un motor para desarrollar un telar mecánico, se creó un motor para desarrollar una locomotora, se creó un motor para desarrollar un barco, ¿sí? Entonces, gracias a este desarrollo científico-técnico fue que se transformó toda la sociedad europea del siglo XVIII, XIX y principios del XX. Bueno, también vemos los primeros inventos. Por ejemplo, algo importantísimo. Si alcanzan a ver ese dibujo de esa especie de carro que hay en la parte de abajo, si lo alcanzan a ver. Sí, señor. Bueno, pues les digo, ese fue el primer automóvil, ¿sí? El primer automóvil de la historia. Y entonces el primer automóvil no lo impulsaba como tenemos ahora un motor de combustión interna, es decir, un motor que utilizaba gasolina o ACPM, sino ese primer automóvil de la historia tenía un motor a vapor, ¿sí? Entonces los primeros autos, ¿sí? Y las primeras medios de transporte utilizaron motores a vapor. Y para darles un dato importante, resulta que en Alemania, más o menos iniciando el siglo XX, ¿sí? Creo que fue para 1901, un alemán desarrolló un auto a vapor que fue uno de los más eficientes. Imaginen que para esa época, ¿sí? Que los carros no se movían a más de 15 o 20 kilómetros, él logró crear un auto que logró alcanzar los 80 kilómetros por hora. O sea, eso fue un récord mundial para un auto a vapor, sino que lastimosamente pues el invento de este alemán no funcionó. ¿Por qué? Porque ya se estaba empezando a utilizar los combustibles fósiles, es decir, se estaba empezando a utilizar la gasolina y el ACPM. Entonces, como ya se estaba popularizando la gasolina y el ACPM, pues por eso fue que el invento de este alemán, que alcanzó un récord de velocidad grandísimo para la época, pues no funcionó. Bueno, eh, Laura Valentina, ¿me puedes leer acá eh, lo de la expansión comercial? Mm, se produjo en Inglaterra, se produjo en Inglaterra posibilitada por dos factores: la ampliación de su mercado interno gracias al crecimiento de la población, que incrementa la demanda de bienes, la mejora del sistema del transporte y vías de comunicación, canales
fluviales, carreteras y más tarde el ferrocarril. Ujú. La expansión del mercado exterior posibilitada por la ampliación y la de Diversificación. diversificación del comercio externo estimulado por la demanda de materias primas, algodón y la explotación de productos industriales tejidos, la ayuda de un potente marina, tanto mercante como militar, la posesión de un vasto imperio colonial. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces acá podemos ver, ¿sí? Pues un resumen de lo que ya les decía. Entonces, como aumenta la población, entonces, al haber cada vez más población, pues hay cada vez más demanda de bienes y servicios. Entonces, digamos, una cosa produjo a la otra. Entonces, si había más industria, ¿sí? Se producían más mercancías, pues se necesitaba más clientes, o más gente que comprara. Pero, pues a su vez que había más industria, pues había más personas. Y a su vez que había más personas, pues había más gente que comprara. Entonces, a medida que se aumenta la oferta de bienes, es decir, a la vez que se producen más bienes, pues casi que a la par se aumenta también la demanda de bienes, porque al haber más bienes, también había más personas. Entonces, una cosa llevó a la otra. Entonces, eso sirvió para que lo que producían las industrias, pues se vendiera, ¿sí? Y al venderse, pues eso aumentaba la producción, y al aumentar la producción, pues las industrias cada vez se volvían más y más grandes. Y pues este comercio se dio gracias, pues lo que ya les había dicho, al desarrollo de los mejores sistemas de transporte. Entonces las carreteras, las ferrocarriles, ¿sí? Los canales fluviales, etcétera. Y a su vez, entonces esta primera revolución industrial convirtió a Inglaterra en la primera potencia económica del mundo. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, o sea, la industria textil inglesa producía aproximadamente el 70% de los textiles que consumía el mundo. Entonces imagínense pues esa cantidad tan grande. Eso convirtió entonces a Inglaterra en una potencia comercial y económica, ¿sí? Y pues este desarrollo económico se pudo dar gracias a que ellos podían obtener fácilmente y transportar fácilmente las materias primas que ellos obtenían de la India, porque como ya les decía, entonces pues en Inglaterra por su clima no se puede cultivar el algodón, pero ellos tenían a la India, que era su proveedor de materias primas. ¿Qué materias primas? El algodón, ¿sí? Y gracias a esos canales, a esas carreteras, a esos ferrocarriles y a esos barcos, pues era muy fácil transportar estas materias primas. Y precisamente por eso Inglaterra desarrolló la marina mercante y la marina militar más grande del mundo. Es decir, Inglaterra era el país o la potencia más bien europea que más barcos, tanto mercantes, es decir, de transporte de mercancías, como barcos de guerra que tenía en el mundo. Es decir, nadie le podía competir a Inglaterra. Y eso también hizo que Inglaterra se convirtiera en la potencia industrial y la potencia colonial más grande del mundo. Pues, ¿qué tanto? Pues tanto así que a Inglaterra se le llamó el imperio donde nunca se pone el sol. Bueno, ¿por qué se le llamó el imperio donde nunca se pone el sol? Porque básicamente Inglaterra tenía colonias en los 5 continentes. Entonces, por ejemplo, se ponía el sol en América del Norte, pues salía entonces el sol en América del Sur, se ponía el sol en América del Sur, entonces empezaba en el Caribe, se ponía el sol en el Caribe, entonces seguía en Europa y así sucesivamente. Es decir, nunca se ponía el sol en el Imperio Británico porque básicamente tenían colonias en todos los 5 continentes. Entonces por eso se le llamó así. Bueno, aquí vemos entonces la industria textil, ¿no? Aquí podemos ver una industria textilera, ¿sí? En donde hay varios telares mecánicos, ¿sí? Entonces estos telares mecánicos son operados por varias mujeres. Algo también importante, ¿sí? Antes de la revolución industrial, la mujer prácticamente no se le permitía mucho trabajar, ¿sí? Pero pues gracias a la revolución industrial
la mujer se convirtió en parte importante del mercado laboral, es decir, antes de la revolución industrial, el 80% o casi 90% de los obreros eran hombres, ¿sí? Pero después de la revolución industrial, prácticamente se llegó a tener casi que un 50-50, es decir, 50% de obreros hombres, 50% de obreros mujeres. Entonces eso también sirvió para que la mujer se le permitiera ingresar al mercado laboral, es decir, empezar a trabajar en las fábricas, y eso pues unos décadas más adelante serviría también para que a la mujer se le reconocieran varios derechos, entre esos también el derecho al voto, ¿sí? Bueno, y aquí podemos ver los nombres de muchos de los inventores que desarrollaron una u otra máquina para la industria textil, ¿no? Entonces, Kay, Spinning, Jenny Harbers, Waterframe, bueno, todos estos fueron inventores que aportaron precisamente a la industria textil. Y precisamente, pues esto hizo también que la industria textil inglesa fuera la industria textil más importante del mundo. ¿Qué tanto? Pues imagínense que aún en Colombia, precisamente para el siglo XVIII y el siglo XIX, la mayoría de la ropa que llegaba era ropa inglesa. O sea, a pesar de que, digamos, a principios, o mejor dicho, a mediados del siglo XVIII, todavía éramos colonia española, la mayoría de los textiles que llegaban eran provenientes de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra pues era la principal potencia textil del mundo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta precisamente cómo fue la importancia de esta industria para los ingleses y precisamente para el mundo. Bueno, y aquí nos podemos dar cuenta cómo pues a medida que avanzaba la revolución industrial, pues el cambió, digamos, o le dio vuelta de hoja a la industria textil inglesa. Entonces, Inglaterra producía inicialmente lana, ¿sí? Porque como les decía, pues en su territorio, por tener las 4 estaciones y por ser de clima principalmente frío, pues obviamente el algodón no se daba. Entonces lo que sí tenían era ovejas a la lata. Y si ustedes se dan cuenta en este cuadro, a medida que van avanzando los años y a medida que va avanzando y llegando la revolución industrial, se fue cambiando la vuelta de hoja, es decir, de ser la lana, la principal materia prima de la industria textil, pasó a ser el algodón. ¿Y el algodón de dónde lo obtenían? De sus diferentes colonias en Asia y África. Y por eso también fue tan importante pues la colonización inglesa en Asia y África, porque de estos países asiáticos y africanos, pues ellos obtenían estas materias primas para su creciente industria textil. Entonces aquí vemos cómo el algodón pasó, perdón, la lana pasó a un segundo plano y el algodón se convirtió en la principal materia prima de la industria textil inglesa. Y aquí pues podemos ver otra imagen típica de una fábrica textil donde vemos los diferentes telares mecánicos. Bueno, y el sector siderúrgico. Entonces, la industria del hierro, ¿sí? La industria del hierro fue también importante. ¿Por qué? Porque cada vez se necesitaba más y más hierro. ¿Para qué? Para más vías férreas, para construir más trenes, para construir más barcos, ¿sí? Para construir más industrias. ¿Por qué? Porque eso también fue otro de los avances que trajo la revolución industrial. Es decir, que ya no se construía, digamos, en madera, sino empezaron a surgir los armazones en acero. Entonces las grandes industrias se construían también en acero. Entonces eso hizo también que cada vez se necesitara más y más acero, ¿sí? Para construir más trenes, para construir más barcos, para construir más vías férreas, ¿sí? Para construir cada vez más grandes las industrias, ¿sí? Para construir cada vez más telares mecánicos. Entonces precisamente la industria del acero o la industria siderúrgica se convirtió precisamente en una industria importantísima. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, la que está al lado del ferrocarril,
podemos ver una imagen típica de una industria siderúrgica, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta entonces cómo las fundiciones de acero y los diferentes metales, acero, hulla, coque, níquel, ¿sí? Fueron entonces industrias grandes que se desarrollaron en Europa, y así como Inglaterra se convirtió, digamos, en el proveedor de textiles, es decir, de telas y de ropa del mundo, asimismo Inglaterra se convirtió en el proveedor de acero del mundo. Entonces eso también lo convirtió a Inglaterra en una de las principales potencias comerciales y económicas del mundo durante el siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, y aquí vamos a ver pues la extensión de la primera revolución industrial. ¿Quién me puede leer? Laura Valentina, ¿me puedes leer otra vez? Gracias. Bueno, en la Europa continental hay que distinguir entre los... Fritz Commerz. Los primeros en llegar a la industrialización de Bretaña, Bélgica tras su independencia en 1830, Francia y Alemania. Los países periféricos los hicieron más tarde y menos uniformemente. En el Mediterráneo, Cataluña, España y Piamonte, Italia. En el Imperio Austríaco, Mariva y Bohemia, en el norte de Dinamarca y Suecia, en el este de Rusia. Listo, muchas gracias. Entonces, hubo prácticamente dos grupos de países. Los países pioneros, es decir, que fueron los primeros en desarrollar esos avances científico-técnicos de la revolución industrial, las diferentes máquinas, medios de transporte, etcétera, que obviamente el primero fue Gran Bretaña, pero detrás de Gran Bretaña estuvieron estos otros tres: Bélgica, Francia y Alemania. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania se convirtieron en las primeras potencias coloniales. Es decir, fueron los países que más colonizaron territorios de Asia y África. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban materias primas para su creciente industria. Y después de estos países pioneros, tenemos estos otros países, que son los países periféricos, es decir, los países que se lograron industrializar, pero no tanto. Entonces ahí estaba España, Italia, Austria, Dinamarca, Suecia y Rusia, ¿sí? O sea, ellos fueron los últimos en industrializarse y no se industrializaron completamente. Es decir, en el caso de estos cuatro pioneros, Gran Bretaña, Bélgica, Francia y Alemania, todo su territorio estaba industrializado y todo su territorio estaba bien comunicado por varias vías de transporte férreo, marítimo, etcétera. Mientras que estos otros países, los países periféricos, los países, digamos, secundarios, no lograron industrializar solo todo su territorio, sino algunas, ¿sí? Algunas de estas regiones. Precisamente pues en esta imagen vemos pues algo típico, ¿no? Como en cada pueblo, en cada ciudad estaba comunicada por un ferrocarril. Entonces cuando llegaba el tren, pues era uno de los eventos más importantes. ¿Por qué? Porque ahí llegaban mercancías, llegaban personas, ¿sí? Llegaban suministros, y pues el ferrocarril se convirtió en uno de los principales medios de transporte y en uno de los principales medios con los cuales se surtía pues a la industria tanto del campo como de la ciudad. Bueno, y fuera de Europa, entonces obviamente uno de los pioneros fue Estados Unidos. Aquí podemos ver precisamente en la imagen superior derecha lo que sería el puerto de Nueva York, ¿sí? El puerto de Nueva York a principios del siglo XIX. Entonces podemos ver cómo está lleno del humo de las industrias, cómo está lleno de barcos mercantes. Entonces Estados Unidos precisamente fue otro de los países que aprovechó la revolución industrial y que muy poquito tiempo
pues alcanzó Inglaterra, porque acuérdense que en Inglaterra o Reino Unido llega en el siglo XVIII, mientras que en Estados Unidos prácticamente llega en el siglo XIX, pero apenas llega, Estados Unidos rápidamente alcanza y sobrepasa en producción industrial a Inglaterra. Y lo mismo pasó con Japón. Japón era un país básicamente rural, pero a finales del siglo XVIII, durante la dinastía Meiji, pues ellos se dieron a la tarea, bueno, todos los países europeos y todas las grandes potencias son industriales, entonces si nosotros queremos ser potencia, tenemos que ser también grandes países industriales. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a llamar a varios asesores, ¿sí? Asesores principalmente ingleses y principalmente norteamericanos, ¿sí? Y estos asesores precisamente, valga la redundancia, empiezan a asesorar al imperio japonés para convertirse en una gran potencia industrial, porque ellos dicen, si queremos ser potencia a nivel de Asia, pues tenemos que ser también una gran potencia industrial como lo es Inglaterra, como lo es Estados Unidos. Entonces precisamente ellos llaman a esos asesores y empiezan a desarrollar también los ferrocarriles, las industrias textiles, los barcos, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ya con esto terminaríamos el día de hoy. El día de hoy.